Bueno, vamos a ver si terminamos esta serie de vídeos acerca de la cuestión del libro décimo de las Confesiones de Agustín. Habíamos visto hasta aquí las dos primeras formas de la tentación, que como decíamos son los puntos de relación de la experiencia que determinan la situación o forma de la tentación. En primer lugar estaba el habérselas placentero con, ¿no? In carne, pues nuestras relaciones con otros en el mundo. Y en segundo lugar, la segunda forma de la tentación, el mirar en torno curioso, el deseo tan solo de conocer, ¿no? De querer saber de lo otro, del otro. Entonces, estas dos formas de la tentación apuntan a algo, es decir, desean cosas del mundo en torno y no del sí mismo. La relación o el punto de referencia con el carácter mundanal de los objetos, de los útiles que hacen posible y ejecutan la absorción de la gente, el agenciamiento. Es decir, de algún modo el ser humano cae en estos objetos porque se siente atraído por ellos en la medida en la que están a su disposición y que forman parte de sus posibilidades de acción, de agenciamiento, digamos, ¿no? De ser el agente de algo. La cuestión aquí es la siguiente. El sí mismo cuasi mismo, como sí mismo, no viene a articularse ejecutivamente en la ejecución de la experiencia. Es decir, que nosotros mismos, como nosotros mismos, no estamos presentes en el actuar. Es decir, que, digamos, la perspectiva de primera persona queda embebida en la situación en la que está inmersa. En el caso de que el modo o el cómo del estar ahí con, del ser con, es mundanal o egocéntrico, es decir, cuando estamos en la perspectiva de lo que se llama el Dasman, estamos metidos en el mundo. Digamos que nuestro ser está constituido por un estar arrojado al mundo, estar volcado hacia el mundo. Entonces, como decimos, el sí mismo no se articula, mejor dicho, no ejecutivamente, es decir, no en un plano práctico, sino que el sí mismo, digamos que está articulado en el plano práctico en un sentido como disuelto o vertido o absorbido por la acción misma, cuando está ahí en el mundo, en una situación de habérselas con, es decir, que hay una absorción del ego en la primera persona ejecutiva, o también en el mirar en torno, puesto que en el mirar en torno, en el quedarse absorto en el mirar, es una manera de no estar ahí presente como un ego consciente de estar presente y consciente en ese momento, ¿no? Sino que está de algún modo embebido, ¿no? Engolfado en eso que está viendo, ¿no? El sí mismo, por lo tanto, es vivido por el mundo y con tanta más fuerza allí donde y cuando más y con mayor intensidad cree vivir auténticamente en semejante ser ahí. Estas frases de Heidegger tan claras, ¿no? Introducimos ahora la tercera forma de la tentatio en el parágrafo 15, ambitio saequoli, ¿bien? Capítulos 36 al 38. Estamos ya prácticamente terminando. En la tercera forma de la tentatio, el sí mismo opera en la ejecución articulado de un modo determinado, en la medida en que es él quien está explícitamente en juego, es decir, que la importancia propia en uno mismo se convierte en el fin del deleite. Se trata de la vigencia de uno en las relaciones o nexos vivenciales en el mundo, una relación con el mundo donde lo esencial es el sí mismo. Es decir, que la tercera forma de la tentación sí que tiene en cuenta la perspectiva del sí mismo, la mismidad, como el fin último de la vida feliz, pero la cuestión es que lo va a hacer a través del mundo, ¿no? Que va a encontrar en el mundo esa mismidad. Entonces, encontramos ahora la diferencia entre timeri, belle y amari belle. Agustín considera la idea de querer ser temido y amado por los hombres, lo que, entre otras cosas, quiere ser el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Ser temido y ser amado.
Después caracteriza el lenguaje humano como el horno en el que día a día se cuecen estas tentaciones, ¿no? Como que deja caer que es en el lenguaje donde nos precipitamos, donde caemos al mundo, en el sentido de que es la tentación, justamente. La tentación es la apertura al mundo. La vida es tentación, dice Agustín, ¿no? Porque la vida, digamos, la tentación tiene la estructura del seren, del insein, ¿verdad? Yo iría por ahí. Estas dos determinaciones pertenecen al compartir el mundo y convivir con él, es decir, a nexos de experiencia. El curare, cuidado, preocupación, propio de este experimentar se ocupa de una posición del que experimenta en relación con su entorno. Es decir, el vele es un proponerse, un aspirar a, un poner en obra la vida consciente de un modo tal que sea temido o amado por los otros. Es decir, que le importa su ser, le importa lo que es. Le importa lo que es en la perspectiva de los demás, en la cabeza de los demás, en la imaginación de los demás, en la opinión de los demás. El mundo propio, eso en y dentro de lo que vivo, el mundo del efectuar y del rendir propios, el mundo de uno, impone su presencia, levanta la cabeza y se autoafirma. Estamos en el timere vele, que es la condición de superioridad, la imposición en la convivencia con los otros. Es decir, el verse a uno mismo como superior. Bien, el sí mismo tiene importancia puesto que nos vemos como superiores a los demás. Y después el amari vele, que es la condición de valioso, del que merece aprecio y valoración positiva de los otros. Es decir, que uno cree merecer la atención, el cuidado, la preocupación de los otros. En ambos casos puede tratarse de una cierta vehemencia interna de la existencia, pero también de una motivación debida a una debilidad cobarde y a la inseguridad, a la necesidad de encontrar adhesiones en el caminar juntos o de un precaverse protector y de un ponerse al resguardo de toda posible discusión. En cualquier caso, para Agustín se trata de una miseravita o de una estúpida jactancia. Es decir, que el que, digamos, al fin pone el foco en el sí mismo, que es donde deberíamos encontrar a Dios, lo hace de una manera errada, es decir, cae en la tentación. ¿Por qué? Porque al final cae en el engreimiento, en la vanidad, en la arrogancia, ¿verdad? La molestia en la facticidad que presenta Agustín a este respecto consiste en señalar que ser amado y ser temido, y sus contrapartes activas, amar y temer, son estructuras mundanas en las que nos vemos arrojados. La sociedad humana exige, atención a lo que dice Agustín, dice, la sociedad humana exige relaciones de amor y miedo porque vivimos en una sociedad, literalmente, o sea, porque el juego y las fichas del convivir político humano está ya instituido. Y nosotros, como diría Epícteto, somos actores hipócritas en una obra escrita por otro. El ser ahí egoísta como existencia lleva asociada una molestia. La molestia es un modo de experimentarnos en orden a nuestra finalidad egoísta. Procedemos ahora, dice Heidegger, a indicar sintéticamente las direcciones de la explicación del fenómeno de la facticidad. En primer lugar, en la limitación de la problemática inicial acerca del sentido originario de la facticidad. En segundo lugar, lo vemos en Agustín. En tercer lugar, vemos la problemática del nexo del experimentar fáctico con el sentido originario genuino y el sentido último de la ejecución de una facticidad de existencia fáctica, ¿no? Un cacao mental que flipas. Vamos entonces con este tenerse demasiado en consideración, que lo va a denominar Agustín como amor laudis, algo así como amor laureado, ensalzado, un amor que enaltece, que elogia, ¿no? Que alaba, ¿no? Este amor alabante. Parece muy importante para la cuestión de alabar a Dios. Entonces, la vanidad, básicamente. El amor laudis podríamos entenderlo como la vanidad. Ya vamos a ver que, lo introduzco ya, desde mi punto de vista hay una diferencia muy clara entre la soberbia y la vanidad. De la vanidad, o el vanidoso, necesita de la aprobación de los demás para sentirse superior. Es decir, el vanidoso se cree superior, pero necesita de la aprobación de los demás. Como contraposición, el soberbio se cree superior a los demás, pero no necesita que los demás se lo digan. Es una especie de persona más bien arisca que se cree superior y no necesita que le aplaudan. Ya lo sabe, ¿no? Esa es la diferencia entre el vanidoso y el soberbio. Como digo, el querer ponerse en situación de autoridad en el mundo, en una situación determinada,
Está motivado y es sostenido en su ejecución por un determinado tomarse a uno mismo como importante, querer sobresalir o destacarse. Este tomarse a uno mismo como importante nos afecta en la experiencia mundana como agitación, que es como traduce en alemán el concepto de cura. Interesante esto. Agitación, para referirse al cuidado, a la sorge, a la preocupación. Es decir, una persona preocupada está agitada, está inquieta, ¿no? A ver, me perdí. Sí, como preocupación por recibir alabanzas, lo cual implica un hacerse ver, un explicarse a sí mismo como valioso ante los otros. Es decir, si yo quiero que me quieran, tengo que demostrar que soy merecedor de eso, ¿no? Un conferir autoridad y un dar valor y vigencia en el mundo que se comparte y en el rendir y en el poder fácticos. Esta es la cura por agradar. Bien, esta es la preocupación por agradar. Esto es lo que necesita el soberbio, el vanidoso, mejor dicho. La agitada búsqueda de alabanzas, de ocupar lugares de autoridad y preeminencia en el mundo compartido. Eso quiere decir que los donantes de agrado pasan a ser su prioridad. Es decir, si mi valor depende de lo que opinen los demás, de la opinión mayoritaria, de la opinión pública, pues entonces mi preocupación máxima van a ser todos aquellas personas que pertenecen a la opinión máxima. Entonces la inquietud por mi propio ser consiste en querer agradar a los demás, es decir, tener inquietud por lo que piensan los demás, tener inquietud por lo que son los demás. Y por tanto esto es una tentación, esto es un camino vedado, esto es el camino del diablo, ¿no? Los bienes y las riquezas sirven a la ambición por subir de categoría. El hombre se mueve buscando alabanzas de los hombres, la sinrazón del Coliseo y las grandes maravillas del mundo, ¿verdad? Que son cultos a la ambición y nos parecen la panacea. A mí me resulta muy gracioso el tema de las maravillas del mundo y el tema de los monumentos, que puedo llegar a entender que la gente vaya a verlos, pero son fruto de la ambición de un hombre que no tiene ningún tipo de sentido. Son la auténtica sinrazón construir eso, o sea, qué fin, ¿no? En fin, quiero decir, está bien que se conserven, como aquel, ya no lo recuerdo, filósofo chino que le preguntaron si había que destruir una serie de estatuas de soldados como los de terracota porque eran una especie de cultura burguesa, y el chino contestó, bueno, pero vamos a conservar estas obras de arte porque las hicieron muchos trabajadores y entonces en honor a esos trabajadores que las hicieron vamos a conservarlas y a rendirlas culto. Bueno, esta lectura me parece muy interesante. Bueno, pues conseguimos conservando estas grandes obras, cultos a la ambición desmedida de grandes emperadores y grandes personas que le dieron demasiada importancia a su propio ego. Al menos lo hagamos por los trabajadores, ¿no?, que tuvieron que soportarles. Quiero decir que la motivación de las obras de arte, las maravillas del mundo, pues es una sinrazón galopante, vamos. Entonces, el foco motivacional de la vida propia se concentra plenamente en el estar en situación de autoridad y preeminencia en el mundo compartido y entre aquellos con los que lo compartimos. Entonces, fenomenológicamente, el análisis sería el siguiente. El nexo específico de rendimiento de la vida obtiene su dirección primaria del esfuerzo para hacerse con posibilidades de concretar, de ponerse en situación de autoridad y preeminencia y mantenerse en ella. Se acaba alabando no a alguien, sino a sus consideraciones acerca de su propia vida. Es decir, que no se alaba a alguien por el hecho de lo que es, sino que incluso se alaba lo que él mismo dice de sí mismo, ¿no?, que ya es la caída en la tentación máxima. Entonces esto se explica como un cambiar la dirección del placer, ¿no?, del agradar y el deleitar. De eso depende el que los hombres no te amen a ti como deben, ni te teman como deben. Se refiere a Dios, obviamente. El amor de Dios o el temor a Dios. Entonces la cuestión es que es una caída de la tentación porque Dios deja de ser importante y pasa a gustar mucho más otra cosa. Es decir, es como querer ser amado como Dios. Realmente. O sea, quieren que la gente les ame como amarían a Dios. Pero claro, entonces tú te estás poniendo en el lugar de Dios. Eso es un ejercicio de soberbia imperdonable, ¿no? Que por otra parte es un pecado capital, ¿no? Cambia la dirección del cuidado, de la cura. Pasa a depender de los sentimientos y las opiniones de los demás, por lo que los demás piensan de uno y no de uno mismo, ¿no? Entonces deberíamos querer ser amados por Dios y no por los demás.
esa tentatio nos lleva a una falsa beatitud. El hecho de que queramos ser felices a través de la opinión de los demás nos lleva a una falsa felicidad, que al final es la finalidad y el fin de toda tentación. Es decir, siempre que caigas en esta tentación de estar volcada al mundo, vas a ser infeliz. O sea, vas a tener una felicidad falsa, ¿no? Es decir, vas a caer en la superbia vitae, ¿no? En el orgullo y el poder, en la hibris, en las desmesuras. Entonces, la justa dirección del placer, es decir, la pregunta por cuál es el estar auténticamente existencial con vigencia y preeminencia en el mundo compartido en relación con el laudari, ¿no? Con la alabanza. ¿Cómo tenemos que relacionarnos con la alabanza a alguien o a algo? O a la mismidad. ¿A quién hay que alabar? Preguntas, ¿a quién hay que alabar? A Dios. ¿Por qué al alabar el don de alguien se alaba a Dios por haberle dado dicho don? El donum Dei es lo único digno de alabar en el hombre. Es decir, cuando nosotros alabamos a alguien por unos dones, pues esos dones se los ha dado Dios. Por lo tanto, deberíamos estar amando a Dios por haberle dado esos dones y no a la persona misma por ser lo que es, por la gratia o la justicia de Dios, que es lo que verdaderamente merece alabanza. Entonces, resulta una cosa curiosa cuando se alaba al ente llamado Dios, a saber, que el que alaba es mejor que el alabado. Esto es, que cuando uno alaba a Dios, el que queda más complacido es el que alaba, y queda más complacido el que alaba que el que es alabado. Entonces, el donum hominis, el don del hombre, justamente lo que da el hombre es el laudare, ¿no? La laudatio humana es lo que da el hombre, la alabanza. La alabanza es lo más valioso que tiene el hombre, ¿no? Digamos, es su don más preciado, la alabanza a Dios. Agustín afina un poco más. Dice Agustín, Dios se alegra más por ser alabado que por aquello que le da la dignidad de ser alabado. Entonces, Dios se toma a sí mismo como importante por el hecho de que unas partículas insignificantes que forman parte de su infinita creación le alaben, y no por ser infinito, perfecto o, no sé, omnisciente, omnipotente, ¿no? Curioso. Antropológicamente no tiene mucho sentido. Sería como si una persona quisiera ser alabada por los átomos. Es una cosa absurda, ¿no? La cuestión es que en el nexo de la tentatio esto supone la caída, porque ante el Dios el hombre no es nada desde el punto de vista de su importancia, claro. La cuestión es que Dios renuncia a su importancia para dársela al modo o manera en la que nos orientamos hacia él, hacia Dios. Es decir, que la importancia es lo que, digamos, Dios le da importancia a que le demos importancia. No por lo que es, sino porque nosotros le damos importancia. Cosa curiosa la del cristianismo. ¿Cómo hace Dios entonces para recibir alabanzas sin darse importancia? ¿Y qué tiene que decir o confesar Agustín respecto de esta tentatio? ¿Qué actitud tiene? Dice Agustín que es verdad, que no lo niega, que a él le agrada cuando le hacen alabanzas, aunque prefiere la verdad. Esto es una cosa curiosa. Dice, prefiere estar solo y en lo cierto que en la cima rodeado de personas vendiendo mentiras o creyendo mentiras. Dice, la verdad está asociada con el afianzamiento y la fortaleza en una creencia en la que se tiene una validez y relevancia absolutas, estables por evidentes, donde hay una, digamos, preeminencia de la fundamentación, es decir, que las cosas las están claras. Y Agustín dice que prefiere las cosas claras a que le alaben por mentiras, ¿no? Estar cierto de modo constante en la verdad, para Agustín, es un bien. De hecho, es un bonum Dei, es un bien de Dios. Y no necesita el aplauso ni el reconocimiento. Es decir, no necesita que te alaben por estar en la verdad. Es un gaudium, es una alegría, es un regocijo que no necesita ser laureado. De hecho, si es homenajeado, da como vergüenza ir a recoger el premio, porque deformaría esa alegría, ¿no? Imaginaos que uno escribe una novela y escribe la novela, digamos, su libro. Bueno, pues eso le da un placer muchísimo más grande, o al menos distinto, del placer que puede recibir cuando le dan premios por haber escrito esa novela. Pues el autor ya está satisfecho con la obra que ha hecho, y esa satisfacción es mucho mayor, o al menos de distinto carácter, que el de las alabanzas o buenas críticas que pueda recibir.
Aún así, Agustín reconoce que ser alabado aumenta la alegría. ¿Vale? O sea, si te alaban, estás más alegre solo por el hecho de que digamos que te alaben, da alegría. Aunque sea distinta de la genuinamente preocupada bien, como ya hemos comentado. La vituperatio, es decir, el insulto, es un signo de cómo no puedo estar alegre siempre. El desprecio por el otro disminuye mi alegría. Al verme reprobando, digamos, cuando yo recuerdo a alguien, cuando le estoy haciendo una crítica negativa o una crítica poco constructiva, entonces me pongo triste, ¿vale? Me siento triste, porque es algo, digamos, que es algo que no es posible dominar en el acto mismo de vituperar. Es decir, que tú no te puedes controlar cuando estás haciendo ese acto, lo ves después, a posteriori, cuando haces un examen de conciencia, ¿no? Cuando haces unas confesiones, claro. La crítica negativa me hace vacilar y volver la mirada al mundo y a los demás. La cuestión es que cuando uno empieza a criticar ya está mirando al mundo y dejando de mirar a Dios, ¿no? Dejando de aumentar su alegría y empezando a estar más triste. A caer en esa espiral de tristeza, ¿no? Podríamos decir. No me sostengo en la verdadera alegría. Soy débil y me dejo dominar por la confusión. Ya no estoy seguro conmigo mismo y me entrego al inerme poder del mundo compartido. Le dicen a Agustín que no sea hater, que se relaje. Y él dice, bueno, vale, venga, voy a dejar de hacer críticas constructivas, pero es que yo soy así, o el ser humano es así, es que el ser humano es un lobo para el hombre, es que la biología, es que la naturaleza... Pero Dios sabe perfectamente que todo esto son excusas, porque eres libre. Tú puedes decidir caer o no caer en la tentación, porque eres libre. Y la cuestión es que eso llena de incertidumbre a Agustín, y le llena de problemas al pobre hombre. Porque ¿cuál sería entonces el comportamiento auténtico en el nexo de la vida en el mundo compartido, en el experimentar, en el ser alabado? Porque ser alabado es algo bueno, puesto que Dios lo quiere. Entonces, la cuestión es que ver la alabanza como un bonum dei que nos alegra consiste en preocuparse de deleitarse con lo que nos hemos beneficiado y entristecernos con lo malo, básicamente. Y en esta tentatio, la dirección de su superación está precisamente en un entregarse genuino al mundo compartido. Atención, es decir, la superación de la tentatio también está en el mundo, no fuera de él. Entregarse al mundo con las ideas claras y los principios sólidos. La continencia consiste en el modo y dirección del superar, del detener la caída, la tentación. Tiene que ver con obviar lo superfluo, pero llevando clara la dirección de nuestra preocupación, que es el amor. Y estos son modos de decidir característicamente regulados, por supuesto. Entonces, la justitia es el estar dirigido hacia, cargado de sentido verdaderamente originario, que es la piedad en Lutero, la totalidad de la experiencia fáctica de lo importante. Entonces, la dirección del gustar y del complacer apunta al mundo compartido. Ante él es ejecutado un tomarse a sí mismo como importante en orden a un bonum, a un bien, que presuntamente se tiene en uno mismo y que se es. Entonces, la fe puede dar lugar al genuino amor radical propio, es decir, al egoísmo absoluto, pero la fe también puede dar lugar a un genuino amor absoluto de Dios, es decir, a una entrega absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona es buena, cuando una persona es virtuosa, cuando una persona tiene las ideas claras y tiene su orientación, digamos, mirando a Dios, por seguir el criterio de Agustín, pero vamos a decir que cuando es virtuoso, cuando está orientado hacia el bien, va a ser alabado, va a ser homenajeado y todo el mundo va a querer ser su amigo y ser su referente y va a ser ejemplo y va a ser famoso y tal. Y no hay ningún problema, porque eso está bien, quiero decir, está bien que haya ejemplos de ese tipo, ejemplos de buenas personas. Ahora bien, no le tiene que dar ningún valor a esas alabanzas. La persona virtuosa no le da ningún valor a esas alabanzas, porque sabe que el valor está en su vida buena, en su vida feliz. No necesita las alabanzas, pero entiende que las alabanzas tampoco están mal porque aumentan su alegría. Pero no es bueno para obtener alabanzas. Las alabanzas son un residuo que forma parte de esa vida feliz, son un residuo de alegría que forma parte de esa vida buena. En fin. Entonces, el parágrafo 16, el tomarse a uno mismo como importante ante uno mismo, ¿no? Que estamos ya en el capítulo 39.
Lo que hace básicamente es un análisis de la figura del narcisista o del vanidoso, es decir, tratar de demostrar por qué yerran en el intento de encontrar a Dios en su alma al darse importancia a sí mismos, ¿no? Es decir, aquí sí que hay que, digamos, la cuestión es, el análisis de Agustín de su propia vida lo que hace es poner de manifiesto la mismidad, es decir, lo que es él en su más fuero interno, vamos a decir así. Y eso es bueno. Pero lo que se hace con eso es o caer en la tentación o superarlo. Entonces, los que caen en la tentación es que los que se dan valor a sí mismos por sí mismos y no mirando a Dios, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a la figura del narcisista? Pues en primer lugar que toman por buenas las cosas que no lo son. Se toma pues como importante lo que se ha hecho, lo que se hace y lo que puede hacer, pero no es atribuible a un bien genuino. La gracia del asunto es que en el tomar como importante se constituye un no bien previo. Es decir, se constituye como bien un no bien previo, en el sentido de que el desear o el querer constituye al bien. Esto es Spinoza. Bien, el deseo es el que hace al bien y no el bien el que quiere el deseo. O sea, el bien no constituye al deseo, sino a la inversa, en este sentido. Cosa que sucede por el egoísmo intencional del dirigirse confuso de la tentación. Se tiene un alto concepto de uno mismo, al cómo soy, en considerar como suyos los bienes que son tuyos. Es decir, aunque sepamos lo que es el bien, y de hecho seamos buenos, es decir, tengamos un existir auténtico, nos atribuimos a nosotros mismos el mérito, aunque el mérito sea de Dios por haber puesto esos dones en nosotros. Y aunque los consideremos de Dios, estos bienes, nos los atribuimos a nuestros propios méritos, en el sentido de que, aunque el bien no sea nuestro, es decir, aunque nosotros no seamos los artífices de ese don, de ese bien, de esa buena vida que tenemos, sino que es gracias a Dios, sí que decimos que somos dignos de recibirlo y merecerlo por haber hecho lo necesario para adjudicárnoslo, es decir, que nos lo merecemos, por lo buenos que somos y lo guapos que somos, ¿bien? Y, en último lugar, aunque los considerásemos debidos a la gracia de Dios y no a nuestro propio esfuerzo, siempre tendríamos envidia de verlo en los demás. Es decir, que si viésemos que los demás también son buenos, tendríamos envidia porque Dios no nos lo ha dado solo a nosotros, a nuestra propia intimidad, sino que los demás también pueden alcanzarlo por sus propias vías. Observamos que la dirección del placere y del gaudium es trasladada al sí mismo, pero de un modo en el que el mundo compartido acaba subordinado al propio. El sí mismo se pierde precisamente en esta inserción mundana. El sentido de la caída genuina del sí mismo es de perder y no ganar nunca. Por otra parte, la superación de la tentatio permite conocer, develar y poner en claro el sí mismo. Cuando el sí mismo desaparece como actor principal y se deja paso a Dios, nos alegramos ante Dios, es decir, ante el sumum bonum. Ahora bien, Agustín tiene problemas en el hecho de sentirse a veces un poco NPC y no tener un cierto distanciamiento irónico de la realidad de su vivir, ¿no? Es decir, que Agustín echa un poco de menos la reflexión en su vida cotidiana, porque siente que muchas veces está en modo piloto automático, y ese piloto automático es justamente una tentación, y estar viviendo en la tentación, y haber caído justamente en la tentación. Y ese es el problema, ¿no? Que la herramienta que encuentra Agustín en las confesiones de examinar lo que se ha hecho de esta especie de ejercicio filosófico de introspección, ahí es donde encuentra una clave para salir, para superar esta tentación, digamos, ¿no? Agustín ve claramente una dificultad, algo atemorizador y angustiante del Dasein en semejantes circunstancias, ¿no? Es decir, la falta de preocupación por el hecho de saber que en su vivir se está jugando su propia vida, es decir, que en su existencia se está jugando lo que es. Entonces, lo que es como persona, al final, bueno, en fin. El último parágrafo, en el parágrafo 17, acerca de la molestia, ¿no? En la facticidad de la vida. El cómo del ser de la vida. ¿Qué nexos de fenómenos ponen de manifiesto la molestia y la exploratio? La exploratio es justamente esa manera de examinar, es como una reflexión, es una especie de volver, de recorrer el camino hacia atrás hasta apuntar a lo más originario, ¿no? Un examen de conciencia en toda regla. Entonces, en la tentación sale a la luz cómo es el hombre. Y en la tentación aprende sobre sí mismo, es decir, sabe de sí mismo, sabe de su propio ser, por el hecho de caer en la tentación y vivir la tentación, porque vivir la tentación es vivir la vida, porque la vida es tentación. Entonces, la molestia, el concepto de molestia es un indicador formal. Un indicador formal es un modo de pensar lo humano, no tan categórico y cuadriculado como los modelos categoriales conceptuales clásicos, sino un modo más
abierto de entender la realidad humana, vamos. Entonces, la molestia es como una especie de agobio por la vida, una inquietud, algo que nos arrastra hacia abajo, es como el estrés, que todo lo que toca pues hace que se desmorone. Es decir, es como una especie de cosa que te está atravesando y que no te permite vivir tu vida cotidiana, ¿no? Eso es una molestia existencial fuerte. Esto se incrementa cuanto más accede la vida a sí misma y cuanto más se vive la vida. Es una preocupación radical por uno mismo ante Dios. Y existen dos determinaciones fundamentales de la molestia, que vamos a ver muy pronto, que consisten en esta, en la que hemos dicho, se incrementa más cuanto más accede la vida a sí misma y cuanto más vive la vida. Entonces, la genuina textura primordial de la experiencia básica humana, de acuerdo con el modelo antropológico de San Agustín, que es el de la Trinidad, somos, existimos. En segundo lugar, sabemos de nosotros mismos. Y en tercer lugar, amamos el conocimiento de nuestro ser, ¿vale? Estas son las tres determinaciones: ser, conocer y amar. Y son las posibilidades de la tentatio y el mundo en el que vivo. Entonces, ¿qué significa esto de el cuanto más vive la vida? Pues que cuanto más plenamente son ejecutadas las direcciones de la experiencia de la facticidad en torno al mundo, al mundo circundante, al mundo compartido, al mundo con los demás y al mundo propio, el mundo del sí mismo, mejor se explica histórica y fácticamente lo que era, quién era alguien, ¿no? Es decir, cuanto más nos preocupamos por lo que hacemos, por justificar o razonar lo que hacemos, más seguros estamos de que lo que hacemos es algo que tiene un sentido pleno, es decir, más nos realizamos. Unas páginas de una complejidad dificilísima, en fin. Y en segundo lugar, el cuanto más accede la vida a sí misma indica que el ser de la vida consiste también en ser tenido. Cuanto más experimenta la vida que lo que está en juego es ella misma, su propio ser, y que cuanto más sentido tenga su vida, más experimentará la vida misma. Si su sentido es que no encuentra sentido, la cuestión es que la vida se abre como una radical experiencia, es decir, como una radical posibilidad de ser cualquier otra cosa, mejor, ¿vale? Ese paréntesis de no saber qué hacer y tener que examinar las posibilidades, ahí es donde aparece la posibilidad en el preocuparse por sí mismo, pero en un preocuparse radical, en el sentido de bien orientado. Ahí es donde se permite lo que se llama experimentar la molestia, que es acceder a uno mismo que las posibilidades de molestia crecen. O sea, la molestia es el peligro de tenerse a uno mismo, básicamente, ¿no? La molestia como una tentación, en el sentido de preocuparse por sí mismo bien o preocuparse por sí mismo cayendo en la tentación de nuevo. Bien, en esta tendencia hay un tenerse uno a sí mismo, histórico-fáctico, en una autoclaridad específica que se hace posible ver como el genuino de la vida propia. Bueno, cuestión. La molestia es un cómo del experimentar, una carga y un peligro de tenerse a sí mismo en la facticidad. Es decir, porque cuando nos preocupamos por nosotros mismos tenemos el peligro de caer en el enaltecimiento de nosotros mismos, ¿no? En lo que hemos comentado del amor laudis. Pero también la preocupación propia más radical por uno mismo con la plena oportunidad concreta y fáctica de acceder al ser de la vida más propia. Es decir, que esto también nos puede catapultar en determinadas situaciones a vivir una vida auténtica, ¿no? ¿Cómo se tiene la vida a sí misma fáctica históricamente? Bueno, pues el tenerse a sí mismo ejecutado, intentado en el cómo, es preocupación por el ser de uno mismo. Aquí se encuentra oculto el tomarse a uno mismo en serio. Es decir, que cuando tenemos esos episodios donde nos cuestionamos qué va a ser de nosotros, podemos volver a caer o, digamos, podemos verlo desde una perspectiva no seria, digamos, ¿no? Podemos ser indiferentes, podemos posponerlo, hay distintas perspectivas. Pero también es verdad que podemos llegar a ganarnos, ¿no? A través de la continencia, esa vida buena, esa vida feliz prometida, ¿no? Casi. Es necesario que los demás nos amen y nos teman, pues así lo exige la organización de la sociedad humana. Hemos de dar y ser ejemplo, tener vigencia social como hombre justo, pero, digamos, sin quererlo. Es como ese gobernante que es muy bueno, pero no quiere ser gobernante, ¿no? Digamos, que quiere
que es muy bueno con el poder, pero no lo desea para sí. Experimentar fáctico, lo mundano, un modo de adquisición de conocimiento, un mirar en torno, formación de la posibilidad del mero y obstinado mirar en torno en la seriedad, precisamente de un esfuerzo radical de entendérselas con el mundo y querer conocerlo. Y por último, un experimentar fáctico, habérselas con uso, placer, preocupación por la vida cotidiana, reproducción, recuperación, conservación, en el esfuerzo radical acecha la agitación. Bien, ¿qué soy yo? Me he convertido un problema para mí mismo, que amo. Aquí hemos visto pues las direcciones de la experiencia, la cuestión de cómo la tentación forma parte de... es el acceso de la vida al mundo, y que hay una tentación muy particular que tiene que ver con la exploratio, que tiene que ver con experimentar y tenerme a mí mismo, que es una tentación, es decir, que puedo llegar a perderme a mí mismo, pero que hay una posibilidad muy determinada de poder llegar a coger el camino que nos puede llevar a tener una vida feliz. Así que hasta aquí es todo lo que tengo, así que nada. Un saludo y hasta la próxima.